Artículos 295 y 295-1 derogados por el inciso 1 del artículo 160 de la Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019. Artículo 295-2 Base gravable. La base gravable del impuesto al patrimonio es el valor del patrimonio bruto de las personas naturales, sucesiones ilíquidas y sociedades o entidades extranjeras poseído a 1 de enero de 2020 y 2021, menos las deudas a cargo de los mismos vigentes en esas mismas fechas, determinado conforme a lo previsto en el título 2 del libro 1 de este estatuto, excluyendo el valor patrimonial que tengan a 1 de enero de 2020 y 2021 para las personas naturales, las sucesiones ilíquidas y sociedades o entidades extranjeras. Los siguientes bienes. 1. En caso de las personas naturales, las primeras 13.500 VT del valor patrimonial de su casa o apartamento de habitación. Esta exclusión aplica únicamente respecto a la casa o apartamento en donde efectivamente viva la persona natural la mayor parte del tiempo, por lo que no quedan cobijados por esta exclusión los inmuebles de recreo, segundas viviendas u otro inmueble que no cumpla con la condición de ser el lugar en donde habita la persona natural. 2. El 50% del valor patrimonial de los bienes objeto del impuesto complementario de normalización tributaria que hayan sido declarados en el periodo gravable 2019 y que hayan sido repatriados a Colombia e invertidos con vocación de permanencia en el país de conformidad con la Ley 1943 de 2018. 3. El 50% del valor patrimonial de los bienes objeto del impuesto complementario de normalización tributaria que hayan sido declarados en el periodo gravable de 2020 y que hayan sido repatriados a Colombia e invertidos con vocación de permanencia en el país de conformidad con el impuesto de normalización previsto en la presente ley. Parágrafo 1. Los valores patrimoniales que se pueden excluir de la base gravable del impuesto al patrimonio se determinará de conformidad con lo previsto en el artículo 2 del libro 1 de este estatuto. El valor patrimonial neto de los bienes que se excluyen de la base gravable es el que se obtenga de multiplicar el valor patrimonial del bien por el porcentaje que resulte de dividir el patrimonio líquido por el patrimonio bruto a 1 de enero de 2020 y a 1 de enero de 2021. Parágrafo 2. En caso de que la base gravable del impuesto al patrimonio determinado en el año gravable 2021 sea superior a aquella determinada en el año 2020, la base gravable para el año 2021 será la menor entre la base gravable determinada en el año 2020, incrementada en el 25% de la inflación certificada por el Departamento Nacional de Estadística DANE para el año inmediatamente anterior al declarado y la base gravable determinada en el año en que se declara. Si la base gravable del impuesto al patrimonio determinada en el año 2021 es inferior a aquella determinada en el año 2020, la base gravable para el año 2021 será la mayor entre la base gravable determinada en el año 2020, disminuida en el 25% de la inflación certificada por el Departamento Nacional de Estadística DANE para el año inmediatamente anterior al declarado y la base gravable determinada en el año en que se declara. Parágrafo 3. En el caso de las personas naturales sin residencia en el país que tengan un establecimiento permanente en Colombia, la base gravable corresponderá al patrimonio atribuido al establecimiento permanente de conformidad con lo establecido en el artículo 20-2 del Estatuto Tributario. Para efectos de la determinación de los activos pasivos, capital, ingresos, costos y gastos que se tienen en cuenta al establecer el patrimonio atribuible a un establecimiento permanente durante un año o periodo gravable, se deberá elaborar un estudio de acuerdo con el principio de plena competencia en el cual se tengan en cuenta las funciones desarrolladas, activos utilizados, el personal involucrado y los riesgos asumidos por la empresa a través del establecimiento permanente o sucursal y de las otras partes de la empresa de la que el establecimiento permanente o sucursal forma parte. Artículo 296 y 296-1
derogados por el inciso 1 del artículo 160 de la Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019. Artículo 296-2, tarifa y destinación. La tarifa del impuesto al patrimonio es del 1% por cada año del total de la base gravable establecida de conformidad con el artículo 295-2 de este estatuto, con el fin de contribuir al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. El 75% del recaudo por concepto del impuesto al patrimonio se destinará a la financiación de inversiones en el sector agropecuario. Artículos 297 y 297-1, artículos derogados por el inciso 1 del artículo 160 de la Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019. Artículo 297-2, causación. La obligación legal del impuesto al patrimonio se causa el 1 de enero de 2020 y el 1 de enero de 2021. Artículo 298, declaración y pago. El impuesto al patrimonio deberá liquidarse en el formulario oficial que para el efecto prescriba la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y presentarse con pago en los bancos y demás entidades autorizadas para recaudar ubicados en la jurisdicción de la Administración de Impuestos y Aduanas o de Impuestos Nacionales, que corresponda al domicilio del sujeto pasivo de este impuesto dentro de los plazos que para tal efecto reglamente el Gobierno Nacional. Artículo 298-1, contenido de la declaración del impuesto al patrimonio. La declaración del impuesto al patrimonio deberá presentarse anualmente en el formulario que para el efecto señale la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y deberá contener 1. La información necesaria para la identificación y ubicación del contribuyente. 2. La discriminación de los factores necesarios para determinar las bases gravables del impuesto al patrimonio. 3. La liquidación privada del impuesto al patrimonio. 4. La firma de quien cumpla el deber formal de declarar. 5. La firma del revisor fiscal cuando se trate de contribuyentes obligados a llevar contabilidad y que de conformidad con el Código de Comercio y demás normas vigentes sobre la materia estén obligados a tener revisor fiscal. Los demás contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad deberán presentar la declaración del impuesto al patrimonio firmada por contador público vinculado no laboralmente a la empresa cuando a ello estuvieren obligados respecto de la declaración del impuesto sobre la renta. Artículo 298-2. Administración y control del impuesto al patrimonio. Corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN la administración del impuesto al patrimonio que se crea mediante la presente ley conforme a las facultades y procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario para la investigación, determinación, control, discusión y cobro. La DIAN queda facultada para aplicar las sanciones consagradas en este estatuto que sean compatibles con la naturaleza del impuesto. Los intereses moratorios y las sanciones por extemporaneidad, corrección e inexactitud serán las establecidas en este estatuto para las declaraciones tributarias. Los contribuyentes del impuesto al patrimonio que no presenten la declaración correspondiente serán emplazados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para que declaren dentro del mes siguiente a la notificación de emplazamiento. Cuando no se presente la declaración dentro de este término, se procederá en un solo acto a practicar liquidación de aforo, tomando como base el patrimonio líquido de la última declaración de renta presentada y aplicando una sanción por no declarar equivalente al 160% del impuesto determinado. El valor de la sanción por no declarar se reducirá a la mitad si el responsable declara y paga la totalidad del impuesto y la sanción reducida dentro del término para interponer el recurso de reconsideración contra la liquidación de aforo. Artículo 298-3 al 298-5 derogados por el inciso 1 del artículo 160 de la Ley 2010 de 27 de diciembre de 2019. Artículo 298-6. No deducibilidad del impuesto. En ningún caso el valor cancelado por concepto del impuesto al patrimonio ni su complementario de normalización tributaria serán deducibles o descontables en el impuesto sobre la renta y complementarios ni podrán ser compensados en estos ni con otros impuestos. Artículo 298-7.
Declaración y pago voluntarios. Quienes no estén obligados a declarar el impuesto a la riqueza de que trata el artículo 292-2 de este estatuto podrán libre y espontáneamente liquidar y pagar el impuesto a la riqueza. Dicha declaración producirá efectos legales y no estará sometida a lo previsto en el artículo 594-2 del Estatuto Tributario. Artículo 298-8. Remisión. El impuesto al patrimonio de que trata el artículo 292-2 de este estatuto se somete a las normas sobre declaración, pago, administración y control contempladas en los artículos 298, 298-1, 298-2 y demás disposiciones concordantes de este estatuto. Título 3. Ganancias ocasionales. Capítulo 1. Ingresos susceptibles de constituir ganancia ocasional. Artículo 299. Ingresos constitutivos de ganancia ocasional. Se consideran ingresos constitutivos de ganancia ocasional los contemplados en los siguientes artículos, salvo cuando hayan sido taxativamente señalados como no constitutivos de renta ni ganancia ocasional en el título 1 de este libro. Utilidad en la enajenación de activos fijos poseídos 2 años o más. Artículo 300. Se determina por la diferencia entre el precio de enajenación y el costo fiscal del activo. Se consideran ganancias ocasionales para los contribuyentes sujetos a este impuesto las provenientes de la enajenación de bienes de cualquier naturaleza que hayan hecho parte del activo fijo del contribuyente por un término de 2 años o más. Su cuantía se determina por la diferencia entre el precio de enajenación y el costo fiscal del activo enajenado. No se considera ganancia ocasional sino renta líquida la utilidad en la enajenación de bienes que hagan parte del activo fijo del contribuyente que hubieran sido poseídos por menos de 2 años. Parágrafo. Para determinar el costo fiscal de los activos enajenados a que se refiere este artículo, se aplicarán las normas contempladas en lo pertinente en el título 1 del presente libro. Parágrafo 2. No se considera activo fijo aquellos bienes que el contribuyente enajena en el giro ordinario de su negocio. A aquellos activos movibles que hubieran sido poseídos por el contribuyente por más de 2 años no les serán aplicables las reglas establecidas en este capítulo.